Ahora sí. Muy bien. Bueno, como les decía, los saludo nuevamente. Un gusto contar con la participación de ustedes, una interlocución siempre fecunda y muy contenta hoy de recibir en la cátedra de Escuela Inglesa de la Facultad de Psicología a Livier Prado. Livier, para mí es un gusto enorme. Voy a hacer una pequeña introducción y después te voy a presentar. Ustedes saben que nuestro tema de hoy es un tema poco frecuente, de eso hablábamos hace un ratito con Livier, porque es poco frecuente hablar de Melanie Klein. Y vale la pena recordar que Melanie Klein provocó una revuelta en el psicoanálisis, tanto porque propuso una posibilidad inédita hasta ese momento, que era la posibilidad de un psicoanálisis con niños, a diferencia de una psicoeducación, que era lo que proponía el grupo de Anna Freud. Eso provocó un cisma dentro del psicoanálisis. Al que le interesa leerlo lo puede leer en un texto que se llama El Simposium, que es una discusión que Melanie Klein, que no tenía pelos en la lengua, va puntuando uno por uno las razones por las cuales es, eh, se deshabilitó el audio, ¿me dice alguien? ¿Hay algún problema? ¿O No, estamos Estela, bien? yo te No, veo bien. Creo que se Perfecto. deshabilitó el de lo que Ana. se deshabilitó fue el video de todos los participantes. Ah, no se ven a todos los participantes. O sea, se deshabilitó el video, no el audio. Nada más les quería avisar. Ah, bueno. Ok, vamos Gracias, a Ana. habilitarlo. Vamos a habilitarlo. Situaciones A ver, ¿ahora? ¿Nos ven? Aunque a Carlos lo vemos bien. Sí, yo no tengo problema, ¿eh? Ah, bueno, bueno. No, parece que todo Anita, me bien. parece que quizás es alguna dificultad de por ahí. Fíjate. Bueno, pero igual estamos entre casa, así que está bien, podemos intercambiar. Bueno, lo que les comentaba es que vale la pena retomar ese texto de Melanie Klein que discute con Anna Freud, porque ahí va a dar unos fundamentos que se mantienen hasta el final de su producción acerca de las razones por qué un psicoanálisis con niños es posible. Entonces, me parece muy valioso. Yo les decía que Melanie Klein arma una revuelta, primero por la fundación del psicoanálisis con niños, y la otra cuestión, que lo vamos a tomar en otra oportunidad, es la cuestión de la pulsión de muerte. Así que es todo otro capítulo. Pero hoy nos interesa en particular, y es lo que nos va a traer Livier, la idea de pensar acerca de la caja de juegos, la posibilidad de pensar acerca del juego como técnica, y si podemos reducir el juego a una técnica, y si podemos reducir la caja de juguetes simplemente a un recurso técnico. Entonces, bueno, creo que es una oportunidad muy interesante porque la caja de juegos sigue siendo vigente y el juego sigue siendo vigente. Entonces, vale la pena dar una vuelta nuevamente por ahí. Yo la voy a presentar a Livier. Voy a leer los títulos de Livier porque no son dos, tres, son un recorrido que vale la pena mencionar y me gusta hacerlo con cada uno de los que tengo interlocución. Bueno, Livier Prado es psicoanalista, psicóloga clínica, egresada por la Universidad Autónoma de Querétaro, es maestra en psicoterapia psicoanalítica por el Centro de Estudios de Posgrado en Salud Mental, con especialización en padecimientos en la infancia y en la adolescencia. Es creadora de Atelier Psicoanalítico, espacio para la discusión, formación y expresión para profesionales e interesados en el psicoanálisis. Actualmente es supervisora clínica de adultos en PSIPRE, Prevención Psicológica y Psicoterapia de Monterrey, México. Ha impartido seminarios, cursos, dirigido grupos de estudio en distintas ciudades del país, principalmente en universidades. Asimismo, ha participado en seminarios virtuales para México y Latinoamérica en plataformas digitales de formación y ha escrito artículos en la querida revista virtual Fordá, revista de psicoanálisis con niños. Bueno, siempre digo que
cuando uno da los títulos de quienes participan, eso da cuenta del recorrido y la formalización que se ha tomado el trabajo de realizar en nuestro campo. Bueno, Olivier, te cedo la palabra, charlaremos un ratito y después vamos a abrir el espacio para la interlocución. Un gusto enorme tenerte con nosotros. No, hombre, muchas gracias, Estela, muchas gracias también a quienes están acá, que nos están acompañando, porque además hoy es un día de asueto en México, entonces muchas gracias también a quienes están dando la oportunidad de estar acá en un día que es realmente pues un día de descanso, entonces pues muchas gracias. Para mí es, la verdad que es todo un gusto estar acá, porque además creo que es un espacio pues muy valorable personalmente. En México, desgraciadamente, no tenemos cátedras como la escuela inglesa, ¿no? Entonces, en realidad, mucho de lo que yo les voy a compartir hoy es de manera autodidacta, porque a pesar de que yo estudié psicoanálisis en una universidad pública, en donde teníamos el lujo de que fuera psicoanálisis, finalmente el psicoanálisis siempre fue, pues, freudo-lacaniano, digamos, ¿no? Es decir, si tuve tal vez ni siquiera una materia, digamos, si tuve por ahí uno o dos textos de Melanie Klein en toda la carrera, fue mucho. Yo la descubrí sola un poco, y luego, bueno, buscando una maestría que me acercara a otros autores, fue como ya fui encontrando a Melanie Klein, ¿no? Y bueno, además, y de manera también azarosa, porque la vida siempre tiene algo de azaroso, pues mi tema de maestría y de mi tesis, pues tocó grandemente la obra de Melanie Klein, ¿no? Entonces también la clínica fue la que en realidad me fue llevando a ella. Entonces para mí es un lujo poder estar acá en la escuela inglesa, en una cátedra que la considera pionera. Entonces para mí me parece que es algo muy valorable para las personas que están en Buenos Aires, ¿no? Que a lo mejor no dan cuenta de lo importante que es que pueda haber espacios como este, y que además puedan ahora estar de manera virtual, ¿no? O sea, que ya quien quiera pueda acercarse también a estos tópicos. Entonces, pues muchas gracias, Estela, por la invitación también. Les aperturo que un poco yo los traje de manera un poco engañosa, ¿no? Porque les dije que iba a hablar mucho de la caja, en realidad voy a hablar poco de la caja de juegos. Primero porque, como nos encanta a los psicoanalistas, en realidad todo lo que voy a dedicar el día de hoy es a partir de 2 párrafos de Melanie Klein. Entonces, la caja la voy a pasar así rapidísimo, porque hay muy poco que decir y porque tenemos que contextualizar mucho para poder llegar a ese punto. Y yo le decía a Estela, un poco también engañoso, porque en otras oportunidades he podido hablar de las aportaciones o de cómo yo actualmente trabajo la caja de juegos, o la caja de apertura analítica, como lo he mencionado también en otros espacios, pero nunca he tenido la oportunidad de dar la primer parte, digamos, ¿no? Cierto fundamento. Y yo creo que no hay un mejor espacio que este para que hable de ese fundamento, porque además ese fundamento está en Melanie Klein, ¿no? Entonces, para mí es por eso un lujo poder estar acá con ustedes y aperturar esa parte, ¿no? Entonces, bueno, les anticipo un poco que la exposición que voy a ir teniendo el día de hoy va a tener esos 3 tiempos. Primero voy a hablar del primer momento como de la teoría de la obra, digamos, de Melanie Klein, dedicada justamente a la técnica del juego. Luego, y muy brevemente, voy a hablar de la caja, como ella la menciona. Voy a leer estos párrafos, creo son 2 párrafos, de modo que uno no lea las citas, y posteriormente, hasta donde el tiempo nos lo permita, y si nos lo permite, les platicaré de las aportaciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo por otros psicoanalistas a esta herramienta técnica de Melanie Klein, ¿no? O sea, qué aportaciones se le fue dando, o incluso qué modificaciones, porque algunas modificaciones también se han ido aperturando, porque obviamente la historia del movimiento psicoanalítico ha conllevado eso, ¿no? Que estamos en una teoría que es pues está constantemente cambiante, ¿no? Por suerte no tenemos esa dificultad de tener que tomar como verdad cualquier teoría. Entonces, bueno, vamos a seguir esos tiempos, y como no estoy segura de poder llegar al último tiempo, les voy a ir platicando durante mi exposición algunas de esas aportaciones, digamos, ¿no? Por si no alcanzamos a llegar, pues bueno, al menos se puedan quedar con una idea de qué es esto que se ha ido como modificando como con el tiempo. Bueno, voy a empezar entonces. Vamos a empezar con la primera parte de la obra de Melanie Klein. Como Estela ya lo dijo, en realidad voy a platicarles un poco justo del texto que ella mencionó, del texto de Symposium, que es un texto primordial. Creo que es un texto que no se puede no leer en la formación analítica. O sea, no puedes no saber del movimiento psicoanalítico si no leíste ese texto.
entonces seguramente lo que hoy les platique les va a motivar a leerlo. Pero hay algunos textos anteriores al texto de Symposium que también vale la pena recuperar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sabemos de Melanie Klein? Sabemos que siempre estuvo acompañada, que fue una psicoanalista pionera en la clínica infantil, que desde el inicio su principal preocupación fue dar legitimidad a que había posibilidad de analizabilidad en los niños, y que en este sentido, para poder decir si hay o no posibilidad de analizar a los niños, lo que tenía que decir es que había una técnica para analizarlos. ¿Existía o no existía una técnica, no? Algo que vamos a ver en toda su obra, en realidad lo repite una y otra vez, es que si Freud habló del caso Juanito, fue justamente porque él nos aperturó a que podía haber esa posibilidad, ¿no? Si Freud no hubiera aperturado esa puerta, no nos hubiera dicho, podemos ir más allá de mí, podemos ir más allá del diván, podemos ir más allá de lo que la técnica de adultos está presentando, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ella intentaba hacer? Primero decir, es cierto, no podemos utilizar la técnica de adultos, primero porque el niño no asocia como el adulto, es un momento del psicoanálisis en el que se piensa que la asociación libre es una asociación por medio de la palabra, entonces habría que buscar un sinónimo de la palabra. Veremos que de hecho una de las aportaciones que se han venido haciendo a la técnica de Melanie Klein, así como a la técnica del psicoanálisis, es considerar que de hecho la asociación libre no necesariamente es una palabra, digamos, ¿no? O sea que la asociación no es sinónimo de la palabra, ¿no? Pero veremos si nos da el tiempo de llegar a ello, ¿no? Pero en este primer momento lo que dice Melanie Klein es cierto, el niño no asocia de esa manera, entonces hay que buscar una técnica que vaya acorde a la mente del niño. Y para lo cual yo tengo que discriminar y tengo que teorizar cuál es la mente del niño, ¿no? Entonces tenemos estos primeros casos, como en el desarrollo de un niño, donde habla del caso Fritz, que ya sabemos que era su hijo, y que justamente esto es muy interesante. Si voy muy rápido, me dicen, generalmente voy muy rápido, pero la verdad es que tengo mucho que platicarles, entonces también voy a ir un poquito rápido por eso. Entonces ustedes me dicen si también puedo bajar un poco las revoluciones. Pero bueno, ¿qué es lo que dice Melanie Klein en estos casos? La técnica del niño, de hecho, empezó siendo en casa del niño, ¿no? Por eso digo, esto va a ser importante, porque esto ella misma lo va a modificar. A decir, en un inicio yo atendía al niño, lo atendía en su casa y con sus propios juguetes. ¿Qué es lo que buscaba? Buscaba que el niño pudiera desplegar las primeras ansiedades, ubicar la formación de su pensamiento, cómo simbolizaba, ¿no? Cómo era su desarrollo. Buscaba la interpretación también de este juego, es decir, buscaba la simbolización de este juego para interpretarlo y de esta manera bajar las ansiedades, digamos, ¿no? Esa es una de las finalidades que en todo momento ella va a estar tratando de decir. Entonces, vamos, por ejemplo, al texto de Análisis Infantil, que es un texto posterior al desarrollo de un niño, en donde habla del caso Fritz, de 1923, en donde lo que hace ella es muy interesante. Personalmente a mí, Melanie Klein me parece muy freudiana, ¿no? Me parece que de hecho la manera en la que escribe, la metodología de cómo va construyendo la teoría a través de la clínica, a mí tiene muchas críticas y podemos platicar mucho sobre las críticas, pero a mí me parece muy freudiana la manera en la que ella va escuchando a los pacientes, en este caso va observando a los niños y luego va creando la teoría, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace acá? Lo que hace es tratar de estudiar casos clínicos. Ella todo el tiempo, en todos los textos que les voy a hablar, en todos hay viñetas clínicas. Entonces, en todo el tiempo está diciendo, estoy viendo esto en el niño, yo interpreté, hice esto o aquello, el niño, sucedió esto en el niño, entonces nos lanza un poco de teoría, digamos, ¿no? Esta es como la manera en la que ella va enseñándonos su propuesta. Entonces, en este texto, en Análisis Infantil, está diciendo, hay inhibiciones neuróticas y hay inhibiciones normales. ¿Por qué está haciendo esto? Por eso digo que es muy interesante. ¿Por qué está haciendo esto? Porque está mostrando que la angustia y el miedo a la castración está en la mente del niño. Es decir, no está acotado solamente al niño neurótico, digámoslo de esta manera, ¿no? Y me parece que es un recurso muy interesante para poder decir, existe una técnica del juego, y además también estoy estudiando los tiempos del desarrollo mental infantil, digamos, ¿no? Entonces, en este caso habla justamente del caso Fritz, si no me equivoco, habla del caso de
de Rita, si no me equivoco, ya desde análisis infantil. Y entonces lo que ella decía es esto, yo presto atención al juego, busco su significado y con ello trato de arribar a las fantasías inconscientes. Y desde aquí, pues ya se empiezan a partir aguas con respecto justamente a Ana Freud, porque como ya lo dijo Estela, Ana Freud decía que no era posible analizar niños porque justamente, y por eso la educación, porque era riesgoso que nosotros atendiéramos niños y tratáramos de interpretar y tratáramos de llegar a estratos muy profundos psíquicos, ¿no? Y ella está desde acá diciendo, yo estoy tratando de llegar a las fantasías inconscientes y estoy tratando de sostener los mismos fundamentos que Freud nos enseñó durante toda su obra, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de leer también las estructuras psíquicas en los niños, ¿no? Y esa es una de las finalidades del análisis infantil, ¿no? Que el niño pueda descargar las fantasías y que yo pueda, por supuesto, interpretarlas para que la angustia baje y porque además esto va a ser en algún momento para ella anterior al síntoma. Entonces, la angustia va a estar anterior al síntoma, ¿no? Va a ser predecesor al síntoma. Entonces, en este momento eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Y desde entonces, ella ya nos va a decir, en el análisis infantil hay identificación, hay proyección, por supuesto, porque lo que están poniendo en el juego son proyecciones, hay identificaciones, hay internalización, y además, y no poca cosa, no poco importante, hay un super yo y hay un sentimiento de culpa. Y esto lo voy a dejar aquí pendiente porque lo va a seguir hablando en los siguientes textos que les voy a platicar, pero que es de suma importancia, ¿no? Luego, en otro texto, Principios Psicológicos del Análisis Infantil de 1926, va a decir, aquí va a decir con mucho más claridad, hay diferencias entre la vida mental de los niños y de los adultos, y justo por esas diferencias, que les digo, en realidad lo está empezando a decir desde un artículo anterior, pero en este ya va a decir, hay diferencias, las diferencias son estas, que se las voy a mencionar en breve, y por eso yo considero que la técnica del juego es la adecuada, ¿no? Lo primero que va a decir es, los niveles psíquicos de la infancia no son iguales a los de los adultos porque las instancias psíquicas consciente e inconsciente se encuentran juntas, ¿no? Eso quiere decir, o lo podemos traducir en que las tendencias más primitivas siempre van a estar junto con los desarrollos más complejos en la mente infantil. Yo recomiendo para poder complejizar esta idea el texto que en el tomo 1 de Klein está, por ejemplo, tendencias criminales en niños normales, donde justamente está diciendo las tendencias más primitivas, porque está hablando ahí de varios casos, es un caso interesantísimo, varios casos muy interesantes que aparecen en ese articulito, en donde va a decir justamente, uno lo puede ver como con los casos, ¿no? Cómo esta comunicación entre estos sistemas psíquicos están juntos. Segundo, va a decir, hay un Edipo temprano y hay un complejo de castración, que además es muy interesante. El complejo de castración, desde mi perspectiva, muchas veces no es tomado en cuenta en la teoría kleiniana, digamos, ¿no? Siempre causa cierto escándalo el complejo de Edipo temprano y como que se quedan ahí, simplemente llevando el complejo de Edipo freudiano a Melanie Klein, lo cual ya sabemos que es un error, que Klein no estaba hablando de ese complejo de Edipo, ella estaba construyendo anteriormente un complejo de Edipo. Yo considero, de hecho, por eso que ella es muy freudiana, porque ella utiliza metodológicamente el mismo recurso freudiano, que es lo que hizo, de hecho, esto yo creo que lo pudo haber hecho Freud si hubiera visto niños tan pequeños como Melanie Klein, ¿no? Que es lo que hizo Freud muchas veces con el narcisismo primario y secundario, el proceso primario, el proceso secundario, es decir, estudiaba algo y luego encontraba un momento anterior y entonces le ponía primario, secundario, digamos, ¿no? Ok, entonces hay algo anterior, entonces ponía a ese mismo concepto un momento anterior o un momento después, digamos, ¿no? Yo pienso de alguna manera Melanie Klein hace un poco esto también con el complejo de Edipo temprano, construyéndolo desde su teoría, desde su propia observación, por supuesto, pero me parece en ese sentido como una metodología pues muy freudiana, digamos, ¿no? Ir descubriendo un poco más de los estratos psíquicos, irlos también como catalogando, digamos, ¿no? Pero lo que a mí me importa no es esto del complejo de Edipo, sino el lugar que ella en todo momento le da al complejo de castración y que en muchas ocasiones no se le da tal importancia, porque ella va a hablar del complejo de castración incluso desde el destete,
Entonces, que a mí me parece que es una conversación que puede tener después con Winnicott muy interesante, ¿no? Que también las primeras separaciones son de suma importancia para Winnicott, ¿no? Y además va a decir, relacionado a esto del complejo de Edipo temprano y el complejo de castración, que va a observar desde niños muy chiquitos, estamos hablando desde niños de 2 años, 2 años y medio, sentimientos de culpa y de angustia, y que la técnica del juego permite darle lugar a todas estas cualidades del psiquismo infantil, digamos, ¿no? Va a decir además que para ella esto que les aquí lo va a decir en este texto, que el complejo de castración ella lo va a relacionar también con la privación, que además lo va a relacionar también como con la posibilidad de adaptación a la realidad, que también es muy interesante. Me da la impresión, no sé, esto lo digo sin saber, digamos, que a veces Melanie Klein habla de la privación como relacionada a la frustración y a veces como relacionado a la frustración, ¿no? A veces parece que no se distingue muy bien en qué sentido está hablando de la privación. Alguien a lo mejor más conocedor de la obra de Melanie Klein pueda discriminar cuando se habla de uno y cuando se habla de otro, y por qué lo relaciona además con el complejo de castración, que es muy interesante, ¿no? Pero bueno, continuemos, ¿no? Lo que va a decir es que justamente en todos los casos que ella está hablando, la técnica del juego está dejando ver que el sentimiento de culpa es muy latente en los niños, ¿no? Y que muchos de los casos que está abordando deja saber cómo la interpretación que ella tiene va en función justamente de poder liberar al niño, digamos, del sentimiento de culpa, ¿no? Sobre todo de las angustias, pero hablar del sentimiento de culpa, sobre todo, por ejemplo, con niños que tienden a caerse mucho, a golpearse o a personificar en el juego un superyo muy severo, digamos, ¿no? También va a desarrollar muchos casos relacionados con esto, ¿no? Y bueno, lo que va a decir es esto, de hecho, de la técnica del juego en relación a todo esto que les estoy diciendo, fíjense, porque es importante. Dice que el juego lo que busca es representar, pero que es muy importante que el psicoanalista no se pierda solamente en quedarse con esas identificaciones primarias que está viendo en el juego, que es algo que en realidad nos pasa todavía a los psicoanalistas, ¿no? Es decir, vemos el juego y tratamos de ver estas identificaciones con papá, con mamá, con el hermanito, etcétera, etcétera, y nos quedamos solamente como con esa parte, ¿no? Ella dirá, si te quedas en realidad solamente con esa lectura, el efecto terapéutico no va a llegar y de hecho tampoco vamos a ir encaminados a donde queremos llegar, que ella va a decir en este momento lo que queremos encontrar es el camino hacia el sentimiento de culpa, digamos, ¿no? Pone como una de las finalidades de la lectura del juego, digamos, de la interpretación del juego es el sentimiento de culpa, ¿no? Y también va a decir algo que es muy interesante y que también tiene que ver con las aportaciones que si nos da tiempo lo platicaremos, es que ella considera que el juego representa, bueno, simbólicamente fantasías, deseos, experiencias, esto lo va a repetir incontables veces, pero que además el lenguaje que se aborda en el juego es, va a decir ella, el mismo modo de expresión arcaico y filogenéticamente adquirido como en los sueños. Y esto es importante porque si en algo coinciden todas las analistas, digo todas porque todas las que voy a mencionar son analistas, ¿no? Y bueno, el único que yo creo que podría entrar acá es el doctor Ricardo Rodulfo, pero que él no lo estudia como la doctora Marisa, por ejemplo, ¿no? Pero en general todos, Arminda Verasturi, todos los que puedo mencionar en el camino de lo que hoy les voy a platicar, todos coinciden que la asociación de infantil tendrá que leerse como Freud leyó interpretación de los sueños, la metodología que Freud desarrolló en interpretación de los sueños. Y ella desde acá lo va a decir, o sea, muy pronto en su obra, ¿no? Entonces va a decir, bueno, consideremos que el simbolismo tiene que ver con este modo de lenguaje. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque en muchas ocasiones también se piensa que el simbolismo kleiniano es como muy primitivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como que el psicoanalista puede decir muy salvaje, digamos, ¿no? Cualquier cosa como que se le ocurra e imponerle un poco eso al paciente. Y de hecho, en los textos de ella dice algo muy distinto, ¿no? Entonces, bueno, lo que va a decir es una asociación, el juego es una asociación y por eso tenemos que considerar el juego, ¿no? Y por eso creo esta técnica, ¿no?
A lo cual yo asumo también acá una pregunta que vale la pena que nos hagamos y que sí es importante, me parece, y muy contemporánea, que siempre debemos preguntarnos cómo es la asociación libre del niño o del adolescente que es contemporáneo a nosotros, ¿no? Porque vamos a ir viendo que muchas de las posturas de otros analistas tienen que ver justamente con los modos de asociación, digamos, ¿no? Melanie Klein presenta el modo del juego porque justamente el juego es preponderante, no es que ahora no, pero ahora, por ejemplo, los chicos asocian también mucho con relación a la imagen, ¿no? Porque estamos en una cultura donde pues predomina mucho la imagen, ¿no? Entonces no nos sorprende ya tener asociaciones por medio de la imagen. Bueno, entonces va a decir, el análisis se puede llevar a cabo. Ella está haciendo todos los textos que implican, se puede analizar y se puede analizar así. Y así es como llegamos al texto que ya Estela había anticipado, que es el de Simposium sobre análisis infantil de 1927, que uno de verdad, desea no ser objeto de las críticas de Melanie Klein. O sea, pobre Anna Freud, o sea, no sé qué palabra ponerle, pero la destroza un poco, digamos, ¿no? Porque uno lo lee, les digo, de verdad, léanlo porque es un texto que además estás divertido, ¿no? Y es divertido porque ella es genial. O sea, le hace ver a Ana Freud, mira que estás tan equivocada, casi casi le dice, mira, pareciera que no quieres que se analicen niños. O sea, estás casi poniendo todo para que no se puedan analizar niños. De hecho, se lo dice, le dice, si tú pones en práctica lo que yo estoy diciendo, vas a ver que lo que yo estoy diciendo es posible, digamos, ¿no? Estás diciendo que no es posible porque no lo has intentado, porque no lo has practicado, ¿no? Creo que hasta de alguna manera y muy sutil y diplomática le dices que no es una buena analista porque está educando a los niños, ¿no? Ahora, yo creo que aquí hay que matizar un poco también a Ana Freud. Ana Freud también tiene grandes aportaciones, ¿no? Eh, y además creo también que acá Melanie Klein ya ha mencionado un par de veces a Helmont, ¿no? A la que fue la pionera del psicoanálisis infantil, y que no tenemos que olvidar que también Helmont pues muere a manos de su paciente, que era su sobrino de 18 años. Es decir, sí había condiciones para pensar que podía ser riesgoso, podría ser peligroso, digamos, ¿no? Que había que ir como con cuidado. Entonces, algo que ya ahorita no lo consideramos, que obviamente ahorita las psicologías, que son muchas, y los psicoanálisis, que son varios también, consideramos que se puede atender niños y ya, digamos, ¿no? Pero estamos hablando de otro momento en donde uno tenía que ir un poco más, con más cuidado, y también es cierto que Melanie Klein, pues era pues muy animada, ¿no? Se animaba a ir hasta de un poco de más. Entonces, bueno, esto sí generaba pues cierta controversia, que de hecho hay un texto que se llama Las controversias, a los cuales también las invitamos a leer, donde las colegas analistas de Melanie Klein y ella, Susan Isaacs y Alex Stretching, o sea, hacen una serie de textos para defender la postura kleiniana, ¿no? Y por supuesto Melanie Klein también. Entonces, esta disputa está muy, muy fuerte, y además, por otro lado, qué genial que en un momento del psicoanálisis haya existido un debate de este tipo. La verdad es que ahora no contamos con esa posibilidad, ¿no? Ahora vamos todo el tiempo con mucho cuidado, no queremos quedar mal con el gremio y con los otros colegas, qué sé yo, pero acá eso no había, es decir, que también posibilitaba cosas muy buenas, ¿no? Y bueno, posibilitó, y la misma se congratula mucho Melanie Klein al final de este texto, diciendo que de hecho Anna Freud ya consideró sus propuestas y ya cambió, ¿no? Puso por ahí un prefacio en donde dijo si se pueden analizar niños y bajó la edad, y dijo que no es tan importante educar, ¿no? Que el análisis está primero. O sea, Melanie Klein no deja a Anna Freud ni a sol ni a sombra, que además era quien en ese momento estaba tomando el lugar de su padre, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que va a decir un poco más en este texto, ¿no? Obviamente, además de darle a diestra y siniestra a Ana Freud todos los errores que presentó, lo que va a decir es que obviamente la idea del análisis infantil es interpretar todos los fenómenos simbólicos que están en el juego, pero que además hay condiciones para interpretar. Es decir, por eso les mencionaba esto hace un momento, ¿no? Ella va a decir, no es
que uno diga lo primero que se le ocurra. De hecho, uno tiene que leer lo que se está representando en el juego, tiene que leer lo que está pasando en la vida del paciente y tiene que poder enlazar todo esto inconsciente, todos estos fenómenos inconscientes a la transferencia. Entonces, es decir, no es que se interprete así de bote pronto, sino que sí se tienen que cumplir como con ciertas condiciones, digamos, ¿no? Y algo que va a empezar a decir acá, pero que va a terminar hasta que va a hablar de la caja, ¿no? Muchos años después, es que ya desde aquí va a empezar a decir que es muy importante brindarle un espacio a los pacientes, ¿no? Lo va a decir así como que muy rápido, ¿no? Como que hay que poderles brindar un espacio íntimo, les digo, va a concluir en el tema de la caja, muchos años después, pero que me parece que por acá empieza a esbozar un poco esa idea, ¿no? No mencionarla, pero sí esbozarla, ¿no? Y va a decir también lo que ya les mencionaba, que la castración tiene lugar, está en relación al primer destete, que esta primer separación posibilita los impulsos psíquicos agresivos, ¿no? De angustia, de culpa, y que de nueva cuenta, vuelvo a decir, aquí se abre un diálogo, por supuesto, con Winnicott, incluso con Dolto, porque ella está hablando de una castración, digamos, anterior de la que se ha hablado en Freud, y que sabemos que Dolto tiene en el libro de la imagen inconsciente del cuerpo, por ejemplo, desarrolla todos los distintos momentos de la castración, desde la castración simbolígena hasta otros. O sea, es decir, me parece que hay otros autores que se pudieron haber enriquecido un poco de esta propuesta kleiniana. Y entonces va a decir, fíjense, las condiciones para poder analizar, lo primero es que como la técnica no es la misma, es importante que el analista sea quien provea todo lo necesario para que haya asociación. En este momento, por supuesto que asociación está diciendo es juego, ¿no? Todavía no hemos pasado a otro punto, pero hasta acá es proveerle de todo lo necesario, ¿no? Lo cual, les digo, postclinianamente ha habido otros autores que lo han criticado porque de alguna manera pues se le ha dado cierto protagonismo a lo verbal, ¿no? Si bien no a lo verbal del niño, sí a lo verbal del analista, es decir, el analista interviene solamente como con lo verbal, con la palabra, digamos, ¿no? Y ahora se tienen otras propuestas al respecto, ¿no? Y lo que va a decir es también que el mayor peso no es el simbolismo, fíjense cómo lo va a decir acá. Lo más importante no es eso, de hecho lo más importante para nosotros es llegar a los estratos más profundos, ¿no? Y que para entonces las condiciones de interpretación tendrán que ver no solo con aliviar la angustia, ¿no? Me imagino que era un momento en el que ya se le estaba considerando como que la interpretación era solo para aliviar la angustia, porque según ella además la angustia alejaba a los niños a la posibilidad del lenguaje y de la palabra, sino que posibilita cambios en el esquema familiar. ¿Y por qué va a decir esto? Porque justamente Anna Freud está buscando una transferencia positiva, aliándose un poco a la familia. Entonces Melanie Klein le va a decir, estás completamente equivocada. De hecho, entre más desplieguen sus impulsos agresivos en el consultorio, menos lo van a hacer afuera. Es completamente al revés, ¿no? Entonces va a decir, es importante lo que pasa fuera del consultorio como lo que pasa adentro, ¿no? Y luego en la personificación en el juego de los niños de 1929, va a decir, en el juego de los niños están todos los mecanismos del sueño, está la condensación, está el desplazamiento, y va a decir algo, realmente utilicé solo este texto para decir una cosa en realidad, les puedo decir mucho, pero lo que va a decir, bueno, lo que se busca en el juego es la descarga de las fantasías sádicas, masturbatorias, de castigo, etcétera. Pero lo que creo que va a decir, que también es muy importante, es que va a excluir a ciertos niños de la técnica del juego. Y por lo tanto, tendríamos que excluir a cierto tipo de paciente también de la implementación de una caja o de un espacio íntimo. Y lo que va a decir es, hay que excluir a las esquizofrenias, a las parafrenias y a todos, y algunos, perdón, dice algunos pacientes con rasgos paranoicos, ¿no? Acá también está hablando, nos parece un poco como de lo que hoy consideraríamos autismos, ¿no? ¿Por qué? Porque va a hablar de ciertos casos en donde justamente el juego se lleva, no hay juego, es lo que va a decir más bien. Acá en estos casos no hay juego, por lo tanto no puede haber técnica del juego y no se le puede proveer de todo lo necesario, ¿no?
Yo propondría más bien que son casos en donde puede haber la posibilidad de instaurar una caja como un espacio íntimo, apenas para posibilitar algo, digamos, ¿no? Pero no como una técnica de interpretación. Ella va a decir, en realidad, como no hay juego, lo único que hacen son acciones repetitivas, ¿no? Entonces no podemos utilizar la técnica del juego con ellos, ¿no? Sin embargo, con todos los demás, pues sí, porque lo que vamos a buscar es justamente que puedan proyectar todos los sentimientos sobre los objetos en el juego, ¿no? Y en todas las figuras familiares, ¿no? Y además, pues buscar su interpretación. Y además va a relacionar la personificación que se lleva a cabo en el juego con la transferencia. Se va a preguntar un poco también si lo que sucede en la transferencia tiene que ver como con este mecanismo de la personificación, digamos, ¿no? Ahora sí, llegamos a la segunda parte que les digo que es muy, muy rápida, la parte de donde ella menciona la caja de juegos, ¿no? En realidad les digo, ella, Klein nunca lo detalló, no hizo un artículo, un texto en donde hable de eso, todo lo que hemos hecho ha sido un poco más allá de ella, ¿no? Fíjense cómo va a decir en la técnica del análisis temprano de 1932, ¿no? Va a decir, para que se pueda llevar a cabo un análisis infantil, el analista requiere tener juguetes de tipo primitivo, muñecos, muñecas de madera, carros, carruajes, automóviles, trenes, animales, cubos y casas, y también papel, tijeras y lápices. Y para 1955, ¿no? Va a decir lo siguiente. Además, que sean simples, pequeños, no mecánicos, o está diciendo todas las condiciones que se necesitan para que se pueda desarrollar el juego, ¿no? Como ya hemos dicho, buscando el acceso a la fantasía, liberarla, etcétera, ¿no? Pero en el texto que les acabo de mencionar de 1955, que se llama La técnica analítica del juego, su historia y su significado, es el texto en donde habla de la caja. Y lo dice de la siguiente manera, ¿no? Bueno, a ver, este texto es importante porque es un texto de su tomo 3, es decir, estos textos ya contienen o condensan buena parte de la obra de Melanie Klein, incluso ella está dando como sus aportaciones después del tiempo, es decir, de haber desarrollado esta teoría por el tiempo y además con lo que puede sumarse por la clínica de adultos, es decir, hace algunas modificaciones con respecto a lo que viene viendo también con los adultos, ¿no? Y va a decir en este texto de qué manera los juguetes y el espacio analítico son de vital importancia para que se pueda llevar a cabo la transferencia, para que pueda haber un despliegue del mundo interior de las fantasías inconscientes, de la agresividad y de la angustia. Y fíjense cómo lo va a decir. Descubrí que la transferencia, piedra fundamental del procedimiento psicoanalítico, solo puede ser establecida y mantenida si el paciente es capaz de sentir que la habitación de consulta o la pieza de juegos, de hecho, todo el análisis es algo diferente a su vida cotidiana. Y más adelante va a decir lo siguiente. He descrito cómo el uso de los juguetes que guardé especialmente en el paciente, en la caja en que por primera vez los presenté, probó ser esencial para su análisis. Los juguetes de cada niño son guardados en cajones particulares y así cada uno sabe que solo él y el analista conoce sus juguetes y con ello el juego. Voy a hacer aquí una pausa. Es decir, la caja no es para guardar los juguetes. La caja es para guardar los juguetes y el juego del niño que solo el analista y el paciente sabe que lo contiene. ¿Por qué quiero decir esto? Porque muchas veces se piensa que la caja de juegos es un espacio de almacenamiento y no es un espacio de almacenamiento. No es un cajón del consultorio del analista. Es un lugar en donde colocar todas las asociaciones del niño. Entonces esto es importante, ¿no? La caja, dice ella, en que por primera vez presenté los juguetes a la niña que mencioné antes, un caso del que está hablando, se convirtió en el prototipo de cajón individual que es parte de la relación privada e íntima entre el analista y el paciente, característica de la situación transferencial psicoanalítica, es decir, lo asemeja a algo posibilitador de la transferencia y contenedor, digamos, un poco de la transferencia. Y creo que esto me es de suma importancia que sea súper claro, digamos, ¿no? Que podemos ubicar que la caja de juegos de Melanie Klein pues no era un espacio de almacenamiento y que en ello contenía todo lo que les acabo de decir anteriormente. O sea, absolutamente todo lo del caso que les mencioné
cabe en ese cajón, digamos, ¿no? Y que acá podríamos saltarnos a alguna de las aportaciones, no lo voy a hacer, pero de las aportaciones de Donald Winnicott y de por qué la caja de juegos de Melanie Klein puede considerarse también como una zona intermedia, como un objeto transicional, como un espacio que es el adentro y el afuera a la vez, digamos, ¿no? Entonces, que es una aportación también que se le puede hacer a la caja de juegos con otro autor que no es propiamente Melanie Klein, digamos, ¿no? Pero que esto es importante porque entonces en la caja de juegos tendríamos que contener las asociaciones y lo que llevan las asociaciones, porque las asociaciones llevan las fantasías, llevan los impulsos agresivos, llevan la transferencia analítica, llevan lo que está fuera del espacio analítico como la situación familiar, o sea, el contexto, digamos, del pequeño, ¿no? Y bueno, ahora me voy a ir hasta acá, no sé si tienen alguna duda, comentario, me lo van escribiendo y lo vamos leyendo, ¿no? Voy a pasar algunas de las aportaciones, si les parece bien, ¿no? Si podemos, voy a pasar a una o dos, tal vez, si nos alcanza el tiempo de las aportaciones que otros analistas han hecho un poco a esta herramienta y a la técnica del juego, en realidad, digamos, ¿no? A la primera le he nominado la asociación no es exclusiva de la palabra y con la asociación se busca la interpretación, ¿no? Es decir, que bueno, actualmente sabemos que la asociación libre pues ya no se puede reducir a las palabras, porque además no podríamos tampoco reducirlo al juego en un momento, en este primer momento del psicoanálisis, pues era el juego, el modo de asociación, sinónimo de la palabra del adulto, pero bueno, ahora sabemos que podríamos considerar el juego, los dibujos, los moldeados, cualquier modo de lenguaje que exprese el paciente adolescente, ¿no? Y eso es en lo único, un poco, que Anna Freud y Melanie Klein se pusieron de acuerdo, ¿no? Las dos dijeron, el niño no puede asociar como el adulto, hay que buscar otros modos más eficaces en los cuales podamos conocer las fantasías inconscientes y poder arribar a lo que se busca en el análisis, que es el complejo de Edipo, la escena primaria y todo esto que se necesitaba para considerar que era un análisis, digamos, ¿no? Fíjense cómo lo dice Dolto. Dice, Anna Freud y yo, y probablemente todos los que analizan niños están de acuerdo con que los niños no pueden dar y no dan asociaciones de la misma manera que el adulto, y por lo tanto no podemos obtener suficiente material únicamente por medio de la palabra, ¿no? Y esto es importante porque como entonces el niño asocia libremente, en un momento les voy a leer una cita muy bonita de Marisa Rodulfo donde dice que el niño se expresa polimorfamente, ¿no? Que no solo en lo sexual es polimorfo, en las maneras en que asocia también es polimorfo. No podemos no tener un espacio en donde colocar las asociaciones de los niños, ¿no? Porque las asociaciones son vastas y además son de muchos distintos modos, ¿no? No es solamente un expediente de un paciente adulto, digamos, ¿no? Van a haber moldeados, va a haber plastilina, va a haber pinturas, va a haber juego, va a haber juguetes, va a haber muchas cosas, ¿no? Y no por eso puede ser de menor importancia no poderle brindar un espacio íntimo a ese paciente, digamos, ¿no? No solo como un remedio, digamos, funcional, porque se tienen varios pacientes, que ha tenido varios pacientes infantes, sabe que un cajón se puede llenar de volada y se pueden revolver las cosas, y sobre todo los casos de pacientes atendidos en las instituciones, digamos, ¿no? Porque además es importante poder sostener el mundo interno de cada paciente, digamos, ¿no? Lo que va a decir, lo que va a sumar a esto Winnicott va a decir, bueno, yo lo que modificaré, digamos, y yo estoy dialogando con ellos, no es que Winnicott le dijo esto a Melanie Klein, pero lo que va a decir Winnicott de la interpretación es que nosotros no debemos considerar solo la interpretación si hay una verbalización del lado del analista, por eso se está poniendo en cuestión lo verbal, ¿no? Como algo protagonista, como lo más importante. Va a decir Winnicott, de hecho, el que uno ya juegue con el paciente, el que uno ya, digamos, incluso le haga o le dé una caja al paciente, un cajón al paciente, eso ya es un modo de interpretación, que no tiene verbalización, pero no por eso no hay lenguaje, ¿no? Y Marisa Rodulfo va a hacer una crítica, ella en El niño del dibujo, va a criticar a Klein, va a criticar a Sophie Morgenstern, porque sabemos que ella atendió a un niño también recién en los primeros momentos del análisis infantil
un caso de mutismo en donde el niño dibujó mucho y al final del análisis salió del mutismo y al final el analista le dijo, interprétame todos los dibujos, ¿no? Como si no hubiera sido importante que ya había salido del mutismo, digamos, ¿no? Como si se espera, como si el analista está esperando que se diga la interpretación verbal todo el tiempo, ¿no? Pero además, algo importante, tanto de Arminda Verasturi como de Marisa Rodulfo, es que las dos presentan proponen metodologías para el desciframiento de la asociación infantil. Es decir, ya no solamente a través de la simbolización, sino incluso, y esto creo que es importante, porque tiene que ver con algunas de las aportaciones que se han hecho a esto, es que a través del juego, del dibujo y de cualquier modo de asociación del niño, el analista puede leer los tiempos de la constitución subjetiva y las estructuras psíquicas. Entonces, ¿cómo? La pregunta es cómo ellas construyen metodologías para hacer esto de acuerdo a cómo el niño usa el espacio, cómo usa el tiempo, cómo juega, por supuesto, ¿no? Marisa Rodulfo y Ricardo Rodulfo tienen ahí algunas propuestas también de los lugares de aposento que tienen que ver con el poder utilizar el cuerpo materno, poder después utilizar el cuerpo en el espacio, ¿no? Luego ya pasar al dibujo, luego pasar a objetos manuales, digamos, a la creación de objetos manuales, etcétera, ¿no? Entonces, ellas van creando de alguna manera una metodología para ir leyendo los tiempos de la Constitución en este sentido, ¿no? Y lo que les digo, un poco como que se va atravesando en cada una de las analistas que van abordando esto, es que se tiene que leer como se lea la interpretación de los sueños, es decir, en el juego y en cualquier modo de asociación infantil, nosotros vamos a encontrar todos los mecanismos que se encuentran en el sueño. La figurabilidad, vamos a encontrar la condensación, vamos a encontrar el desplazamiento, vamos a encontrar un contenido manifiesto y un contenido latente. La interpretación no va a buscar solamente la traducción, sino que de la escena, digamos, sino que va a buscar los puentes y las cadenas para poder llegar a lo inconsciente, digamos, que lo inconsciente no es solamente la escena primaria en estas autoras, sino que lo inconsciente va a ser también las estructuras psíquicas, digamos, ¿no? Se está buscando eso porque estamos hablando de sujetos en constitución, digamos, ¿no? No estamos haciendo ya solamente una asociación análisis infantil, análisis de adultos, asociación infantil, asociación de adultos, sino que como ya lo aperturó Melanie Klein, tenemos que estudiar la mente del niño, digamos, ¿no? Y cómo lo hacen estas otras autoras, leen los tiempos de la Constitución, ¿no? Estudian los tiempos de la Constitución para poder ubicar que de eso se puede leer en el juego, en el dibujo y en cualquier modo de asociación, ¿no? Fíjense cómo lo dice también Marisa Rodolfo. El niño expresa sus fantasías, sus deseos y sus experiencias de un modo simbólico por medio de juegos y juguetes. Al hacerlo, utiliza los mismos modos de lenguaje que nos es familiar en los sueños. No vamos a comprender este lenguaje si no nos acercamos, como Freud lo hizo, al lenguaje de los sueños. O sea, no vamos a poder arribar a ello. Ella va a hacer una crítica un poco, de hecho, más fuerte, porque va a decir que también a veces el psicoanálisis ha caído en un fonocentrismo, ¿no? Que ha habido una mala interpretación a veces de la teoría lacaniana, donde significante es palabra, ¿no? Ha habido esa errancia, digamos, y entonces nos ha llevado a entonces estar buscando constantemente la palabra, como si la escritura del inconsciente tuviera que ser por medio de la palabra, ¿no? Cuando de hecho no es así. Va a decir, la escritura del inconsciente no tiene que ir por medio del fonocentrismo, digamos, ¿no? Del ofono, de la palabra, del sonido incluso, ¿no? De hecho, la escritura del inconsciente se parece más a la imagen que a la palabra, ¿no? Entonces ella va a hacer en su libro toda una crítica con respecto de esto, ¿no? Y lo mismo dice Klein. Dice, debe recordarse también que los niños, en su mayor parte, todavía están bajo el dominio del inconsciente, cuyo lenguaje, como lo muestran los sueños y el juego, es presentacional y pictórico. O sea, dice más o menos lo que está diciendo Marisa. Marisa, digamos que un poco critica también el hecho de que la interpretación del analista vaya a ser por vía del lenguaje, pero en realidad me parece, esto que les acabo de leer es una cita nota al pie de Klein, es decir, Klein estaba advertida que el lenguaje al que estaba queriendo arribar
era muy parecido a lo que se habla del sueño, digamos, ¿no? Entonces, no estaba pensando solamente poder analizar todo, ¿no? Creo que estaba muy adecuada a lo que en realidad Marisa estaba un poco criticando, pero porque además Marisa ya tiene un bagaje mucho mayor, digamos, ¿no? El extravío que ella considera lacaniano no es para decir que Lacan está mal, sino que tenemos que también poder utilizar estas aportaciones para construir algo eh, que permita ubicar los modos de expresión polimorfos del niño y la importancia, ella también lo va a decir, de que el analista pueda otorgarle un espacio íntimo al paciente, ¿no? De hecho, ella lo lleva un poco más allá, incluso no solo con la cuestión del espacio físico, sino incluso a la importancia de poder ubicar que si un paciente no llega al consultorio, uno pueda seguirle sosteniendo en esa hora en la que el paciente no llegó, por ejemplo, ¿no? Es decir, el brindar el espacio íntimo no es solamente cuando está el paciente, incluso cuando el paciente no está, ¿no? Lo lleva, les digo, un poco más lejos, ¿no? Y bueno, voy a... Sophie Morgenstern dice lo mismo, esto interpretación, todo lo que vemos en interpretación de los sueños lo vemos en la asociación del niño, vemos condensación, desplazamiento, identificación, vemos transferencia, ¿no? Lo dice también Arminda Verasturi, ¿no? Ella dice, de hecho, no puede haber simbolismos, no tenemos solo que leer los simbolismos, son importantes, pero no son lo único, ¿no? No podemos, sino también tratar de buscar la clave de cada caso, ¿no? Cada caso tenemos que buscar la clave, ¿no? Y me voy a ir saltando yo creo que, porque no sé cómo estamos en tiempo, sí, yo creo que ya les voy a ir cerrando. Al último, yo creo, a pensar que la caja que nos presenta Melanie Klein nos permite ubicar ciertos momentos de la Constitución que Winnicott presentó en Realidad y Juego, ¿no? Que son que nos permitirían primero leer la zona intermedia o construir, incluso en algunos casos que se presentan como un poco graves, un objeto transicional, ahí donde de hecho no pudo arribar ese psiquismo, ¿no? No voy a poder explicarles todo esto. Por ahí justamente Estela decía del texto, el textito que está sobre esto en la revista de Fordá, ahí mencionó un poco cómo es posible ubicar esto, cómo es posible utilizar la caja incluso para los pacientes que no pueden arribar a la experiencia de lo que Winnicott llamó la capacidad de estar a solas, ¿no? Cómo hacer uso de esta caja para que pueda haber esta zona intermedia, porque además es muy claro, en la caja o el cajón, ahí donde ubicamos todas las asociaciones del niño, es material, es externo, es de afuera y es interno también, porque estamos diciendo que están todas las asociaciones del niño, están todas las representaciones, todas las ansiedades, ¿no? Entonces es interno, por eso es también una zona intermedia, ¿no? Por eso es algo que está dentro y afuera a la vez y que como lo dijo Winnicott, no se está esperando de nosotros que, que no me acuerdo cómo lo dice, como que respondamos, que resolvamos, dice él, esa paradoja, ¿no? Si es de adentro, si es de afuera, si es un cajón material o es el mundo interno del niño, no se trata de que resolvamos eso, se trata de que lo sostengamos como una paradoja, ¿no? Es un adentro y es un afuera de los pacientes que tenemos y que hay que sostener ese espacio, que ya sostener ese espacio es de hecho una intervención, eso es lo que creo que vale la pena poder decir, y en ese sentido, por supuesto, un paciente que puede contener, digamos, puede construir, sostener una caja o un cajón individual. De hecho, ya nos dice algo. El paciente que no puede, ¿no? También nos está diciendo algo, porque entonces por ahí habrá que empezar apenas, ¿no? Ya después pensamos en interpretar su asociación y después pensemos, por eso es importante, digo, ya no me dio el tiempo de ubicar cómo leer los tiempos de la constitución subjetiva en esto, pero por eso es importante que tengamos también todo este bagaje de la teoría para poder ubicar que pues un cajón no es un cajón, digamos, ¿no? Es un espacio solamente de almacenamiento. Entonces, bueno, yo me voy a ir quedando por ahí. No sé si hay alguna pregunta, consideración, Bueno, Livier, la verdad es que
te agradecemos enormemente el desarrollo, me hiciste pensar en varias cuestiones como para hacer alguna interlocución. La primera es una frase de Melanie Klein que me vino a la memoria, la voy a parafrasear, que es: la convicción encuentra la técnica necesaria. Y esa frase me parece que nos permite no reducir el recurso a un mero objeto material, digamos, ¿no? Y me hace acordar lo que Lacan plantea de que la táctica y la estrategia son libres, la política no. Una cosa es la dirección de la cura y otra cosa es la táctica que implementemos, que por supuesto es libre. Por eso no vamos a encontrar dos analistas que intervengan de la misma manera, ¿no? Entonces, es la convicción la que va a encontrar el modo de trabajar con ese uno por uno con el que trabajamos. Y Melanie Klein dice algo también muy interesante, que la ubica no siendo una mera observadora del juego, porque ella va a plantear que el analista debe cumplir el rol que el paciente le asigna en el juego. Eso quiere decir que ella no es un observador externo, un interpretante, sino que ella es parte del juego. Y vos tomaste el término de la personificación, que es muy interesante, porque la personificación no es simplemente que haya personajes en el juego, sino que lo que Melanie Klein va a tomar es que la personificación es de las instancias, de manera tal que si a ella la ubica en el lugar de madre o de policía o el rol que le asigna, tiene que ver con cuál es la instancia que está en juego. Y a Melanie Klein particularmente le interesa el sentimiento inconsciente de culpa y la angustia, por supuesto, y va a ubicar, tiene un caso que les recomiendo leer, que es el caso de Erna, que es una neurosis grave, ya va a decir, en donde lo que va a ubicar es que el masoquismo del yo se entregaba al sadismo del superyo sin restricciones. En tanto nos revela esa frase lo que puede ser el sufrimiento del niño, ¿sí? Tenemos una versión del niño un poco angelical y nos perdemos de vista las atribulaciones angustiosas que muchas veces un niño tiene, y que el juego no solo es un modo de expresión, sino que también, Melanie Klein lo hizo de una manera particular, es una ganancia de placer. Eso lo dice tanto Freud como lo dice Klein cuando habla de las fantasías y de las fantasías masturbatorias y de la descarga. ¿Qué quiere decir? Que un niño que juega puede armar una escena y la escena no es el padecimiento. ¿Sí? Es la posibilidad de la puesta al trabajo, la posibilidad de una ganancia de placer que permite morigerar el sufrimiento que está en juego. Y eso quiere decir que no todo lo que un niño hace es juego. Esto que comentaba Olivier, ¿no? Una conducta que es repetitiva, ¿no? Que no tiene la posibilidad lúdica, creadora que tiene un juego, no es un juego. Quiere decir que no hay ahí una ganancia de placer. Ahora, nuestra posición no puede ser rechazar eso, sino ver cómo podemos transformar eso que el niño trae en un juego posible. Y me parece que esa es la apuesta que no deja fuera, como dejaba quizás Melanie Klein, a los niños que no tenían capacidad de jugar, hasta que se topó con Dick. Dick era una esquizofrenia infantil. Les recomiendo leer, al que esté interesado, el seminario 1, Lacan le dedica todo un capítulo al caso Dick, que revela cómo Melanie Klein puede tratar con un niño que no juega y hacer de un niño que no juega la posibilidad de un juego y permitir el ingreso al campo de la palabra. Nadie está fuera del lenguaje, el ingreso al campo de la palabra. Ahora, digo esto nada más y abro para preguntas. Hay una vieja discusión de Derrida y Lacan
en donde Derrida le critica a Lacan una primacía del fonocentrismo, de los fono, del hablar, sobre la escritura. Es una vieja crítica de Derrida a Lacan, que dio mucho para hablar, como si Lacan hubiera descuidado que el sueño es una escritura en imágenes, ¿sí?, que participa del habla en un segundo tiempo. Y me parece que vale la pena rescatar esa discusión, porque yo no sé, no podría decir que Lacan haya privilegiado los fono sobre la escritura. Pero es una vieja discusión, de Derrida y Lacan, que entiendo que Marisa la ha tomado, pero no diría que Lacan piensa que el significante es la palabra. Creo que fue un reduccionismo de reducir la representación palabra al significante cuando el significante más bien participa de la representación cosa, para charlar en otra oportunidad. Pero me parece muy interesante que hayas traído ese tema porque efectivamente si nosotros privilegiamos lo fono, no somos freudianos. El sueño es una escritura en imágenes. Freud partió del jeroglífico. La vez pasada charlábamos con Florentina Gamarra en este espacio también de escuela inglesa, en donde efectivamente para poder leer hay que hacer perder la escritura, la dimensión figural que tiene la imagen, pero que no es una oposición al habla. Así que, bueno, tengo varias cosas porque me hiciste pensar un montón, La caja es el 1 por 1. La caja es el 1 por 1 con el que nosotros trabajamos, tiene esa dimensión de sujeto. Y bueno, absolutamente vigente y que nos permite abrir el espacio de la interlocución. Bueno, después de estas palabras que me diste ganas de decir, ¿qué voy a hacer? Me diste ganas de hablar, así que bueno, abrimos el espacio de interlocución para los que tengan ganas de comentar, pueden abrir sus micrófonos, preguntas, comentarios, los que quieran. Hola, Hola ¿qué Anita, tal? Hola, Ana. ¿cómo Hola, estás? bien contenta de escucharlas. Y bueno, pensaba, bueno, Olivier, gracias por la exposición, como siempre muy, muy clara, muy puntual. Este, A y me ti, da Ana, gracias. gusto. También que haya como, yo también agradezco un espacio de escuela inglesa porque cuesta mucho trabajo que haya. Creo que quizás te podría interesar el trabajo del doctor Carlos Tack, que es alguien que trabaja con Melanie Klein. Aquí en el canal de YouTube de Estela, de Escuela Inglesa, hay una clase buenísima del doctor sobre, pues sí, sobre Klein y el recorrido y tal, ¿no? Entonces me acuerdo que en algún momento él decía que quizás fue una, no sé si malinterpretación o algo así, como de el asunto de la hora de juego con los niños, siguiendo un poco lo que decía Estela, de que dice, hace una analogía sobre que, bueno, si uno va a comer algo y de repente te traen, digo, si vas a comer salado y te traen un postre, uno se queda así de, bueno, entonces, ¿qué hago, no? O sea, en el sentido de que como que la expectativa nuestra y quizá del paciente, a mí sí me ha tocado como a veces con los pacientes chicos, ¿no? O sea, en las infancias, como de que tener esa obligación de tienen que jugar. Y hay veces que pues, el paciente, por la razón que sea, o no tiene ganas, o no se le ocurrió, o no sabe qué hacer. Entonces, lo que planteaba el doctor Carlos era como esa apertura de, pues puede pasar, o sea, es como una sesión de adulto, puede pasar cualquier cosa y puede haber cualquier tipo de material, y todo material es importante y es válido. Entonces, quizás en ese sentido te pudiera interesar el material del doctor, es bastante bueno y muy claro. Y bueno, también por otro lado, saber cómo, si existe, no sé, alguna idea o algo así sobre estos niños que a veces, que cuesta trabajo que empiecen como, pues no sé, que tienen como el juego muy inhibido o que están como muy inhibidos en general en
en el tratamiento, ya sea el inicio o que hay como ciertas trabas. Yo no he encontrado por ahí como literatura que me oriente sobre a veces cómo maniobrarlo. Entonces no sé si por ahí, ya sea tuya o de algún colega, si existe alguna idea. Gracias. A ti, Ana, gracias. A ver, quiero decir un par de cosas. Primero, con respecto de lo que decía Estela de la técnica, la convicción encuentra la técnica necesaria, ¿no? Sí, o sea, yo coincido con eso. De hecho, algo que obviamente ya no me dio tiempo es todo esto es para poder decir que de hecho me parece que la técnica tendría que seguirse modificando porque la asociación es distinta, por eso decía, en la clínica infantojuvenil, de hecho, estamos viendo como la imagen está siendo muy preponderante en la asociación, es decir, que los chicos vienen con imágenes, con videos, todo el tiempo. Es más, o sea, nosotros estamos aquí, o sea, estamos frente a la imagen, literalmente, ¿no? Es decir, no solo en la clínica infantojuvenil, el paciente adulto, de hecho, también te trae el video y te trae el reel, o sea, y cómo es importante que la técnica vaya no siendo un dogma y no vaya siendo algo que inamovible, porque justamente que creo que es esto que también estás tú diciendo, ¿no, Ana? O sea, de alguna manera estar esperando que el niño llegue y juegue como una demanda de que entonces si llega el paciente adulto y habla, ya hay asociación, digamos, ¿no? Es justamente un poco en ese sentido, ¿no? Cuando de hecho actualmente me parece se juega mucho menos que antes, digamos, ¿no? Es decir, ahora hay otras cosas, hay otras herramientas que podemos estar considerando todo el tiempo. Decirte, por ejemplo, que si no hay juego, entonces algo está pasando, sería de hecho verme muy animada porque no lo sabemos, digamos, ¿no? Hay niños que no juegan, pero no juegan, digamos, pero juegan juegos de mesa, ¿no? No juegan ya este juego que está Melanie Klein, ya saben, de tener los muñequitos y hacer este tipo de juego simbólico, ¿no? Pero sí tienen otros tipos de juego por medio de la palabra, ¿no? O tienen chistes, o sea, hay muchos otros modos de poder considerar la asociación y por eso yo decía, es importante que, así voy a citar a Marisa, que los canales del analista estén abiertos a las expresiones polimórficas de los niños, es decir, no podemos esperar que él se exprese solamente por medio del juego, ni tampoco por medio de la palabra, ¿no? Tenemos que somos nosotros los que tenemos que abrir los canales, ¿no? Decía Winnicott, nosotros somos jugadores de visitante, ¿no? O sea, en realidad la cancha es de ellos, entonces nosotros somos los que tenemos que acercarnos a su cancha y poder acercarnos a esos modos de expresión. Ahora, por supuesto, que cualquier inhibición, de hecho el texto que mencionaba yo de análisis infantil de 1923 de Melanie Klein está hablando de inhibiciones también. Justamente en ese texto ella está hablando de las inhibiciones infantiles, ¿no? Entonces, ese texto ella misma dice cómo lo trabaja incluso, ¿no? Porque además no es lo mismo, además, no sé, pienso como un niño que no juegue, como lo que estábamos hablando hace un momento, como en ciertos autismos, a un niño que está inhibido en el juego, digamos, es muy distinto, es completamente distinto. Tendríamos que ir pensando un poco de qué va ese no jugar, ¿no? En función de qué. Por eso decirte qué, pues, me parecería que sería muy animado. Ahora, también me importa decir que justamente la crítica que hacen Marisa y Ricardo respecto del fonocentrismo no es a Lacan, es a los lacanianos, vamos a decirlo así, a algunos lacanianos, ¿no? Es decir, que el extravío no es de Lacan, que Lacan dejó claro que se trataba del lenguaje, ¿no? Que más bien fue justamente algunos lacanianos que entonces esperaban todo el tiempo leer el significante, por ejemplo, por medio de la palabra, por medio de una frase que se repetía, por medio, no sé si me doy a entender, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese es el extravío, no es hacia Lacan, no es hacia la teoría lacaniana, sino a ciertos lacanismos, vamos a decirlo así, Sí. que entonces no solo se extraviaron con respecto a la clínica de adultos, sino que después lo quisieron llevar a la clínica con niños, ¿no? Esperar que todo fuera verbalizado, incluso el juego, es decir, que el juego fuera traducido por el analista, se interviniera por medio de la palabra, ¿no? Del analista, entonces todo el tiempo estar buscando lo verbal, ¿no? Perdiéndonos todo lo demás que es la escritura del inconsciente. Entonces, por eso, bueno, los invito a leer esas críticas de ellos, que es a ciertos lacanismos. Sí, Florentina, no sé si estoy segura Hola. o alzas una manita.
Sí, buenas Hola, tardes, Hola, hola. buenas Florentina. tardes. Qué ¿Cómo gusto, estás? qué lindo. Muchísimas gracias por esta conversación, Liviera. Ha sido un placer. Te pude seguir hasta donde, ¿no? Es como que piensas muy rápido, muchacha, y hay que poder seguir todo ese planteo. Pero dos cosas yo quiero destacar, por lo menos que me pareció tan atinado lo que situás. No sé si van a estar, ustedes son especialistas en la materia, pero yo no quisiera dejar de decir que cuando hablamos de Melanie Klein, estamos hablando de alguien que verdaderamente subvirtió el psicoanálisis en materia de qué gran importancia le ha dado y sobre todo lo que nos enseñó con Dick en esa función de armar la trama, poner el cuerpo, prestar palabra, ¿no? Que nosotros hablamos mucho de la escritura, la lectura. En ese sentido, algunos lacanianos somos bastante insoportables y nos ponemos ahí en minucias, cuando en realidad me parece que en esa función tan importante que es la de la ternura, la del alojo, la de cierta amorosidad, ¿no? Recuerdo cuando se situaba esta cuestión de que a Dick lo acompañaba esa mujer que lo cuidaba, ahí donde ni siquiera su madre se hacía presente, ¿no? El modo en el que Melanie Klein rescata a la madre, digo, también como Winnicott, ¿no? En esa función de esa madre suficientemente buena, no menor, no cualquier función esa, como vos bien decís, Livier. Y sobre todo otra cosa que me pareció cuando dijiste esta apreciación tan importante de que la angustia es anterior al síntoma, dijiste, ¿no? O no sé si entendí, me parece que situaste eso, ¿no? Que se le dé la importancia a esa angustia, que no es exactamente lo mismo que la ansiedad, ¿no? A mí me parece que ahí no hay una simple cuestión de traducción. Vieron que a veces se suele creer que, bueno, se le dice angustia y ansiedad es como si fueran sino. A mí me parece que hay una precisión ahí en cuanto a lo que podría incluso no lograr ser angustia o no, y presentarse de otra manera, en donde si es anterior al síntoma, ¿no? Yo pensaba en esa cuestión tan ligada al desvalimiento, me parece, ¿no? Tan primaria en ese sentido, no sé qué pensás, pero en esto que vos decís de que se hace palabra, se presta palabra, ¿qué es primero, no? La palabra, lo escrito, que hay algo del armado de la trama y de ese alojo, de ese otro que teje la urdimbre, la estofa en la cual, ¿no? Una subjetividad puede habitar. Eso, cuando dijiste que es anterior al síntoma, me pareció sumamente clínico aparte, ¿no? No creer que todo es interpretable en esa lectura de los signos, sino que hay otras formas de interpretar, al igual que cuando hiciste la mención de que no se trata solamente de que para jugar hay que poner los pies en el barro, digamos, hay que jugar en serio, ¿no? No es hacer de cuenta. Así que te agradezco muchísimo y gracias, Estela, es un lujo esta conversa. Fíjate, Florentina, que, o sea, coincido contigo, primero ubicar que Klein era clínica, o sea, no solo era clínica en función de que intenta traducirnos. Yo no soy experta en Klein, pero anticipar y como paréntesis, yo en un inicio decía todo lo que yo les platico lo he aprendido de manera autodidacta, es decir, he tenido que, pues, uno va leyendo y uno va aprendiendo así también en el psicoanálisis, digamos, ¿no? Uno va construyendo esa idea de ese autor porque es el camino que uno va tomando, digamos, ¿no? Pero siempre he pensado que Klein es muy clínica porque todo el tiempo nos está dando viñetas, o sea, es constante, nunca deja de dar viñetas, o sea, nunca deja de hacerlo de esa manera, pero porque además, tú lo dijiste bien, fíjate, porque además yo te traduje ahorita, ¿no? Klein era winnicottiana, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque si se fijan todo lo que estoy hablando de la caja, de poderle brindar un espacio íntimo, es el sostén winnicottiano, por supuesto, ¿no? O sea, no solo es con lo que estás diciendo del caso Dick, sino que eso es algo que hizo con todos los pacientes, ¿no? O sea, ya sostuvo a todos los pacientes por los que estuvo de manera clínica, ¿no? Y yo creo que algo que hace ver eso también es cómo recurre una y otra vez a las mismas viñetas, es decir, no acomoda al paciente a la teoría como muchos de nosotros haríamos para poder decir lo que queremos decir. A veces Freud dio incluso esa impresión, digamos, ¿no? O sea, ella está hablando de Rita en la primera parte de su obra, en la segunda y en la última, digamos, ¿no? O sea, ella sigue sosteniendo a los pacientes de manera que sigue pensándolos,
o sea, sigue pensando esa clínica que ella está hablando. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo. Lo que mencionabas de la angustia, ella lo dice muy al principio justamente de su obra, y no solo dice que es anterior al síntoma, sino que dice que impide el acceso al lenguaje, o sea, lo cual es bárbaro, digamos, ¿no? O sea, y además estamos diciendo que, fíjense, empezó a atender en 1919 y en 1923 estaba diciendo eso. O sea, es digno de alguien que es genio. O sea, genio para pensar y para escuchar la clínica, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo decir. Ella misma lo dice así y con todas las palabras. Es una cita literalmente de ella, ¿no? La Sí, tal angustia. cual, dice que la angustia carece de palabras. Entonces, sí, sí es muy interesante, digamos, por eso digo que también en algún sentido, a mí me parece muy freudiana el hecho de cómo, aquí está la interpretación de los sueños, yo lo vería, digamos, ¿no? O sea, justamente, esto que hay pre al lenguaje, incluso, ¿no? Cómo lo está leyendo. Entonces, por eso pensaba también que era muy freudiana. Y ya no recuerdo cuál fue la otra cosa que mencionaste, Florentina. No, la diferencia que no es simplemente una diferencia lenguajera, digamos, entre ansiedad y angustia. Me parece que ahí hay algo que se ha tomado incluso como sinónimo y como si fuera una cosa igual que la otra, ¿no? Y me parece que ahí hay una distinción, sobre todo con consecuencias clínicas importantes que habría que, por lo menos, digo, tener en cuenta de que no hay una simple similitud entre Ella ambas. habla de las angustias como las más tempranas y después cuando piensa en términos de configuraciones de posición, ahí habla de ansiedad esquizoparanoide y de ansiedad o angustia depresiva. Ahí es donde aparecen como términos en la traducción homologadas. Pero cuando ella habla de angustia de aniquilamiento, no habla de ansiedad de aniquilamiento, habla de angustia de aniquilamiento, con lo cual uno ahí puede pensar, ella lo toma en términos de fantasías, ¿no? Como unas fantasías orales muy tempranas de envenenamiento, aniquilamiento. Cuando arma el término de posiciones ya utiliza más el término ansiedades para un acercamiento posible de lo que yo pensé. Claro. Daniela. Hola, Daniela. Espera que te desmuteo. ¿No podés desmutearte? Ahí Ahí está, está, ahí ahí está, ahí está. está, ahí está. Bueno, Buenísimo. hola Estela, Hola, ¿cómo estás? Daniela, ¿cómo estás? Bien, bien. Quería, bueno, participar para pensar esto de homologar el juego al sueño, al trabajo del sueño, en esto que Freud dice que el sueño es un rebus. Y entonces no pensar que quizás es anterior al lenguaje, sino que es otra forma del lenguaje, como lo es el rebus. Que el lenguaje no está hecho solamente de lengua, de palabra, sino también del significante, y tiene que ver con esto de inclusive formado por distintas imágenes, así como la piedra roseta, los jeroglíficos, todo eso. Era solamente para aportar eso. Exacto, Y gracias, exacto. Daniela, sí. Muchas gracias, creo que lo dices mucho mejor que yo. También Marisa en algún momento lo va a llevar al pictograma de Piero Lañer, por ejemplo, ¿no? O sea, justamente poderlo llevar acá Klein, pues sí está de alguna manera hablando de lenguaje y palabra, casi como sinónimo de alguna manera, ¿no? Pero por eso vale la pena considerar otras aportaciones, ¿no? Con otros analistas que ya se han detenido a ubicar eso mucho mejor, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias, Daniela. Y muchas gracias por la paciencia, porque es cierto lo que dice Florentina, o sea, yo les decía, yo usualmente hablo rápido, o sea, ese es mi estilo, pero hoy tuve que volar, o sea, hoy tuve que, ¡pum!, para tratar de decirlo, intentar esbozar toda la idea lo más rápido posible, ¿no? Entonces, muchas gracias por la paciencia también de estar Estuvo escuchándolo. maravilloso, Sí. maravilloso. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? No debemos tampoco pensar que juego es juguete, ¿no? También tenemos que diferenciar eso.
que suponemos que juego y juguete son lo mismo. ¿No? Y para lo cual recomendamos a Winnicott, digamos, ¿no? Como él, creo que nadie mejor como él para distinguir lo que es el juego, el juguete y el jugar, además, ¿no? Tendríamos que Exacto. distinguir esos tres aspectos, esas tres condiciones. Porque el libro de Winnicott está mal traducido, viste que es realidad y juego, por lo menos acá la traducción en castellano, Y acá también. y es jugar, Ujú. ¿no? No es juego, es jugar, jugando, Jugando. jugando. Entonces, me parece que es interesante que nosotros podamos corrernos un poco de la materialidad, de estar sustancializando tanto la palabra como el juego, las categorías de adentro y de afuera, como vos muy bien dijiste, Olivier, que son insuficientes para dar cuenta de ese espacio del consultorio y de la caja, digamos, ¿no? Así que, bueno, para mí muy valioso, me encantó escucharlos, escucharte, Olivier, Muchas gracias y por la invitación. enorme placer. Y yo diría que podemos mantenernos en contacto y si tienen dudas pueden escribirnos, a Olivier, a mí o a cualquiera de los que estamos acá, estamos siempre en interlocución. Sí, muchas gracias. Y yo de verdad invito, así como Klein invitó a Ana, ¿no? Y los invito a poner en práctica la caja. O sea, porque suceden cosas maravillosas, en verdad. O sea, es impresionante todo lo que ocurre respecto de la lectura del caso, ¿no? Y todo lo que pueda haber en la caja. Entonces, pues los invito a ponerlo en práctica, llevarlo a sus casos, y sobre todo aquellos que trabajan con niños en institución, ¿no? Que muchas veces no tienen la posibilidad de tener un espacio íntimo. Entonces, pues eso, hago esa invitación. Finalmente es una caja de sorpresas lo que puede haber ahí. De verdad que es impresionante. Bueno, en otros espacios yo he platicado, en realidad yo utilizo ya ni siquiera caja, yo a veces es caja, ya es bolsa, ya es lo que traigan, lo que se les ocurra, pero es impresionante cómo la forran, la construyen, la hacen o no, ¿no? O la destruyen, porque muchas veces me ha tocado tener cajas de piñatas, me ha tocado quemarlas, o sea, o las forran de ciertas cosas con ciertas identificaciones, lo que ponen adentro, lo que hay afuera, realmente es impresionante. Entonces, yo invito a que lo puedan llevar a cabo con un caso que tengan, con uno, y que puedan ir Así viendo es. cómo llevar esta técnica también a la clínica. Ahora que hablas de la destrucción o de romper algo, hay que recordar que Melanie Klein decía que la transferencia negativa es la vía regia de acceso al inconsciente, con lo cual no hay que detenerse frente a un niño que, ¿no? que tiene esas manifestaciones, que forman parte de su constitución. Así que animados todos a los que trabajan con niños. Bueno, me despido, los despido, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Un Gracias. enorme agradecimiento a Gracias a Livier todos y y a todas. Florentina y los que nos suelen acompañar. Livier, nos estamos viendo Gracias. nuevamente. Un gusto Muchas, enorme. muchas gracias a todos por estar acá. Chau, chau. Adiós, adiós.